Así que, según interpreto, estamos grabando. Así es. Bueno, comencemos a transitar este camino de la última jornada de clases del semestre. Algunos aspectos que tienen que ver con cálculo, algunos cálculos que tienen que ver con señales, teniendo en cuenta la velocidad de la frecuencia de muestreo y la cantidad de bits que se emplean para codificar el audio de un compact disc en calidad PCM. Vamos a hacer los cálculos del espacio que ocupa. Entonces, si vamos a pensar en un tema musical de 3 minutos, por ejemplo, son 180 segundos. Si vamos a tomar 44.100 muestras por segundo, por los 180 segundos van a ser 7.938.000 muestras para 180 segundos, 3 minutos de grabación de audio. Como vamos a emplear 16 bits por cada muestra, son 127 millones de bits. Pero en realidad la señal es estéreo y son dos canales totalmente independientes, con lo cual tenemos 254 millones de bits. Como 8 bits le corresponde un byte, vamos a dividir esta cantidad por 8 e implica que grabar 3 minutos de audio en calidad PD, PCM, 41.100 muestras por segundo, 16 bytes, implica utilizar 31 megabytes. Acá tengo que corregir algo. Ahí tengo que corregir algo. Así es el número. Implica que un tema musical de 3 minutos ocupa 31 megas aproximadamente en un CD. ¿Y qué capacidad tienen los CD aproximadamente que tengan presente? 700 megas. Exacto. Quiere decir que podemos meter unos 22 temas musicales en un CD, dependiendo de la longitud, obviamente, porque estamos tomando un tiempo estándar de 3 minutos, pero más o menos 20 temas musicales en un CD, que es lo que solían traer. Solían, digo, porque ya no se usa mucho en realidad. No es que no se use, sino que se está utilizando más otros formatos como el Spotify y cosas por el estilo. Pero bueno, esos otros formatos implican en definitiva compresión, de alguna forma. Ya vamos a ver algo de esto. Bueno, respecto a lo que implica pretender o querer transmitir calidad PCM, es decir, sin compresión, si pensamos cuál sería el bit rate, la cantidad de bits por segundo que habría que transmitir, estamos hablando de dos canales, 44.100 muestras por canal por segundo, por 16 bits por muestra, se cancela muestra con muestra, canal con canal y quedan bits por segundo. Terminamos viendo de que para poder transmitir en calidad PCM audio estéreo habría que transmitir 1.400.000 bits por segundo. Más palabras adicionales, porque esto es solamente la información que queremos transmitir. Digo, palabras de comienzo de bit, de comienzo de palabra, de final, de corrección de errores, enviar información adicional que posibilitan sincronizar el transmisor con el receptor.
El tema es que si queremos utilizar ese bitrate, esa cantidad de bits por segundo, y lo queremos modular, por ejemplo, empleando una modulación PSK, como mínimo necesitaríamos medio hertz por bit. Y esto implicaría 700, que vamos a necesitar la mitad de esto, 700.000 bits por segundo, para poder transmitir 40 kilohertz de ancho de banda. Hemos estado olvidando que transmitimos el ancho de banda que queremos transmitir, son 40, serían 20.000 Hz de ancho de banda, por dos canales serían 40.000 Hz. Y para transmitir 40.000 Hz necesitamos como mínimo 700 kilohertz de ancho de banda para poderlo modular. Implica un incremento del ancho de banda de 20 veces. Imagínense que para poder transmitir la información tal cual la escuchamos en un CD, tendríamos que emplear 700 kilohertz. 700 kilohertz ocupan 3 emisoras de FM y media, 200 kilohertz cada ancho de banda cada radio, 3 o 4 emisoras de FM. El ancho de banda de 3 o 4 emisoras de FM, modulando este audio, posibilitarían transmitir PCM, con lo cual PCM audio no se transmite. Algo similar podemos calcular en video. Si tenemos, suponiendo 576 filas útiles, transmitir solo la información de video por 720 columnas, en función del tamaño de imagen, habría que ver cuánto da para 16:9. Creo que esta cuenta es para 3/4. Imaginando 8 bits por píxel solo para luminancia, estaríamos hablando de 3 millones de bits por cada imagen, porque estamos viendo cuántos bits, filas y columnas por 8 bits por píxel, cuántos filas por columnas van a dar los píxeles, bits por imagen, vamos a tener en 3.300.000. Considerando que empleamos el muestreo 422, para codificar el color, porque tenemos dos veces, tenemos toda la codificación de luminancia. Luego tenemos dos veces la mitad de la cantidad de bits para codificar cada componente color. Por lo tanto, es esta misma frecuencia, misma cantidad de bits por segundo. Para transmitir, ¿qué ancho de banda? Profe, se cortó desde que empezó a explicar lo de 422. Desde 422. Bien, gracias por la acotación. Dijimos que teníamos 3 millones de bits por imagen. Si hacemos el muestreo 422, vamos a tener 3 millones para la luminancia y la misma cantidad para las dos componentes de color, porque necesitamos la mitad de 3 millones para cada componente color, con lo cual va a ser 2 veces esta cantidad. Utilicemos 6.600.000 bits por imagen, pero tenemos 25 imágenes por segundo. 6.600.000 por 25 da 165.800 bits por segundo para poder transmitir video en calidad PCM, considerando 8 bits para la luminancia y 8 bits para la luminancia, para cada una de las componentes color en su muestreo 422.
Si empleamos medio hertz para modular 165 millones de bits, vamos a tener una frecuencia de 82 megahertz de ancho de banda para poder transmitir en calidad PCM una imagen en movimiento de luminancia más crominancia en 422. Esto nuevamente implica 20 veces el ancho de banda del video que uno quiere transmitir, que es 4 megas. Con lo cual, si necesitamos 82 megahertz para transmitir video, eso es el ancho de banda que utilizan 12 canales de televisión. Si mal no me equivoco, más todavía. 10 canales serían 60, más a 22, unos 14 canales, creo, si mal no me equivoco. Unos 14 canales de televisión para transmitir en canal información en PCM. Con lo cual, esto no es viable, emplear 82 MHz de ancho de banda para transmitir video. Por esto no se transmite ni audio en calidad PCM, audio digital, ni video digital en calidad PCM, y por eso hay que comprimir. Este es el fundamento de que sí o sí hay que comprimir para poder utilizar o transmitir video y audio digital, por lo menos bajo las condiciones de la tecnología actual. Hay que ver qué es lo que aparece a futuro. Bien, al igual que en la TV analógica, la TV digital lo mismo, el audio y el video van por separado. Vamos a hacer un breve resumen de lo que es la compresión de audio y luego nos vamos a meter un poco más de lleno en la compresión de video antes de pasar a ISDBT. Lo que hay que tener presente es que se empiezan para poder... Hay 3 tipos de compresiones, aunque genéricamente están agrupados en 2, compresión con pérdidas y compresión sin pérdidas. Hay un tercer grupo que es la compresión con pérdidas, pero no perceptibles, que sería una situación de compromiso intermedio. Y este es el caso del MP3. El audio en PEG-1, es como que, esto que hablan de capas, es como que son versiones. En su versión 1, bueno, había buena calidad, no se utiliza, y vamos a empezar a hablar de caudales de transmisión de información por canal. La capa 3 es el MP3, y vemos que los caudales de transmisión de información van de 8 a 320 kilobytes por segundo. Lo que hay que tener presente es que la compresión de audio, por ejemplo, cuando se está transmitiendo música, hay ciertos acordes que el oído no puede percibir. Se me ocurre que si superponemos el tono agudo de una guitarra en sus tonos más agudos y fuertes, con un violín suave, el violín, que probablemente sea de mayor frecuencia, son cuerdas más cortas y habitualmente tonos más agudos, cuando ambos sonidos están superpuestos, es muy difícil que el oído lo pueda percibir. Entonces, este es el tipo de compresión que se llama psicoacústica,
y tiene que ver con eliminar componentes de audio que no son percibidas. En esto de la compresión, habitualmente también se tienen en cuenta otros aspectos. La calidad de la compresión que uno va a emplear tiene que ver también con el uso que se le va a dar. Obviamente que si queremos algo de muy buena calidad, no está bueno utilizar MPEG 3 porque comprime, pero le quita mucho brillo al audio, le quita muchos tonos agudos. De hecho, parte del recorte también tiene que ver con la frecuencia de muestreo que utiliza. Y para poder percibir audio en muy buena calidad, no sería un muy buen formato. Pero bueno, vamos a empezar a ver de que aparecen muchas opciones y que estas opciones son caminos que ustedes tienen que elegir a la hora de trabajar y definir qué calidad de producto van a querer al final o con qué calidad de producto quieren trabajar. Y nuevamente les reitero comentarios de clases anteriores. Uno puede estar trabajando con la mejor calidad de producto, pero siempre hay que tener presente a dónde apuntamos, cuál es el objetivo final, para poder definir cada una de los pasos, qué es lo que vamos a hacer realmente, tanto en frecuencias de muestreo como en niveles de cuantificación y también en formatos de compresión, por supuesto, de codificación o de compresión. Luego apareció el MPEG 2, esto era MPEG 1, o el MPEG en realidad, están resumidos los tres ahí. Apareció el MPEG 2 que vimos que no se usa. El MPEG 2 en realidad no es tan difundido y tiene menor velocidad de compresión, requiere mayor velocidad de caudal de información. Es de calidad estéreo aproximadamente. Las frecuencias de muestreo, como pueden ver, son muy variables. Obviamente, frecuencias de muestreo de 8 kHz reducen significativamente el ancho de banda. Y acá tiene que ver también esto de la compresión psicoacústica. Si hay momentos en los cuales hay bajos, hay frecuencias muy bajas, por ejemplo, un tambor y totalmente tapando el resto del audio, o solamente un tambor, no hace falta emplear frecuencias de muestreo muy altas. Ventajas, se empiezan a utilizar, por ejemplo, posibilidades de hasta 48 canales simultáneos para poder transmitir en varios idiomas, o lo que también es usado para home theaters y ese tipo de reproducción, más canales de audio que simplemente la estéreo. Algunos formatos de codificación de audio donde se puede observar el ancho de banda en kilohertz, y bueno, son formatos que o existen o existieron o se siguen utilizando, pero con los cuales se pueden llegar a encontrar cuando están haciendo elecciones de cómo van a grabar o con qué formato van a terminar comprimiendo el audio en este caso, pero el mismo tipo de elecciones van a tener que hacer para el video. Ahí yo me confundí, es todo MPEG 1, la primera filmina. El MPEG 2 es el último que les mostré,
Y lo que sí se puede observar es que muchas veces de versión a versión se va reduciendo el bitrate, la cantidad de bits por segundo, como mejorías de formatos de compresión. Estos formatos de compresión terminan requiriendo el uso de software de codificación y de decodificación a posteriori, que posibilitan casualmente su existencia. Y pasamos al video, salvo que tengan algún comentario o pregunta. No, nada, profe. Bien. Nuevamente con el video vamos a empezar a ver formatos de diferente tipo y ya con el avance de los formatos, yo les voy a comentar cuáles son las cosas más importantes en las cuales se tienen que fijar. Los bitrate, estos que tienen que ver con los caudales de información, son importantes cuando uno va a transmitir esta información. También es importante a la hora de definir cuánta información voy a tener que, o qué espacio voy a tener que requerir para poder comprimir, para poder guardar esta información en un formato. Pero, por ejemplo, diferentes formatos de estándares de video empleados, uno que es de calidad VHS, es decir, estamos hablando de 270 líneas aproximadamente, con un muestreo bastante pobre, ni siquiera llega a los 16 bits por píxel, estamos hablando de completo audio y perdón, audio y video. Más luminancia. Emplea 30 megas por segundo y comprime Se cortó. Tío, pregunta si eres dos o del profe. No, creo que somos los dos. Ah, bien. Profe, se cortó. formato emplea de 56 a 256 kilos. ¿Hay alguien ahí? ¿Se fue? Se cortó nomás. Vamos a volver. Y se fue nomás. Por el corte de internet. Aquí estoy de vuelta. Genial, profe. Se cortó desde calidad VHS. Bueno, volvamos ahí. Este formato,
fíjense que emplea menos bits que al ser formato 411, No, emplea menos. pantalla, profe. Ah, bien, buen dato. Ahí sí. Ahora sí. Bien. Vamos a ver diferentes formatos y podemos ver desde muy bajas calidades de video. Acá estamos hablando de su muestreo 411. Fíjense que la compresión lleva desde un caudal no comprimido de 30 megabytes por segundo a cantidades que van de 56 a 256 kilobytes por segundo. Es un formato muy pobre de calidad, pero si estamos hablando de formato estándar de televisión, en 16 bits por muestra, estamos hablando del formato 422, porque sería 8 para el video y 8 para una de las componentes color en cada muestra, 8 bits. Requiere 166 megabytes por segundo no comprimido, y si lo comprimimos a 25 cuadros por segundo, vamos a estar requiriendo medio mega, entre un cuarto y medio mega. Algo también para alta definición o para Full HD, en 1920 por 1080 en 16 bits 422, sin comprimir, fíjense el rango, 20 veces o 40 veces, entre 40 y 20 veces la reducción de la cantidad de bits que hay que transmitir. Entonces, veamos qué es lo que se hace para comprimir, para ver la importancia. Nuevamente acá, de 7.600 megabytes por segundo en calidad 4K, 444, son 200 megas por segundo y son 30 veces también, al igual que acá. Entonces, ¿qué es lo que se hace para comprimir? No sé si vieron compresión en alguna otra materia. No, profe, no vimos. Bueno, no vamos a entrar en detalles técnicos, pero sí en conceptos que son importantes. Se hace el análisis de cada imagen y se analiza cada imagen buscando redundancia espacial. La mayoría de las imágenes no varían de píxel a píxel. Digo, ahí tenemos un píxel, de acá al píxel del lado, la codificación es exactamente la misma. Entonces, armamos una tabla y decimos que este píxel, que puede ser el número tanto, tiene el formato A. Entonces, cada vez que yo encuentro un píxel igual que este, ya está codificado. Es decir, cuando yo para codificar el primer píxel empleé los 16 bits. Después, cada vez que encuentro un píxel del mismo valor de luminancia y crominancia, por ejemplo, estos que están contiguos, no tengo que enviar los 16 bits nuevamente. Tengo que decir, es igual que el A. Entonces, en vez de estar enviando por ejemplo, toda esta línea hasta acá, 16, 16, 16, 16, envío una vez 16 y luego indico que vaya a buscar en la tabla el formato A de píxel, que ya lo tiene guardado. Obviamente, todo esto son softwares, hay que desarrollar algoritmos que hacen todo esto, pero de esa forma se obtienen las reducciones de 20 o 30 veces la cantidad de información que hay que transmitir. Hay varios tipos de compresión. Uno de ellos es la espacial dentro de cada cuadro. Y la compresión espacial dentro de cada cuadro se hace de esta forma. Transmitimos los píxeles típicos, habrá un píxel para este color, y cada vez que encontramos ese color en esta cabellera, listo, decimos es el píxel N.
vaya a buscar la tabla, la codificación de 16 bits que tiene píxel n y listo. Igual para toda esta parte vertical, igual que para esto, igual que todo este negro, bueno, o la piel de la chica bajo determinadas condiciones de iluminación puede ser cuantificado con los 16 bits. Transmitimos toda la información, pero de los bits típicos, que los guardamos en tablas, asignándoles códigos, y luego decimos que el píxel es igual que tal código que estaba almacenado en la tabla. Y de esa forma se reduce significativamente la información que implica codificar un cuadro, cada cuadro, un cuadro. Estamos hablando de un cuadro, del cuadro número 1 de una serie de cuadros, ¿sí? A esto le llamamos redundancia espacial. Y la compresión, en realidad, salvo que estemos codificando de la misma forma estas zonas, por ejemplo, que tienen diferentes niveles de iluminación, si hacemos una compresión detallada y tomamos muestras de cada tipo y lo asignamos a la tabla, igualmente vamos a ver que el nivel de compresión es significativo porque hay muchos píxeles que tienen la misma característica tanto de luz como de matiz y de saturación. ¿Están ahí? Sí, profe. Bien. Sí. Sí. Esto es una de las formas de compresión, es analizar, se le llama redundancia espacial, y tiene que ver con analizar la información que tiene un cuadro. Luego hay una redundancia temporal, y tiene que ver con que si estamos viendo un video, lo más probable es que el cuadro siguiente, salvo que haya una transición a otra toma, por ejemplo un paisaje, el cuadro siguiente sea muy parecido a este, con algún movimiento de la chica o algo que haya cambiado, pero muy levemente. Con lo cual, no habría que esta imagen ya está codificada totalmente, no hay que transmitir toda la imagen, hay que transmitir los cambios solamente que hay de esta imagen a la imagen siguiente. Por eso hay una redundancia temporal. Esta redundancia tiene que ver con análisis de fotogramas sucesivos. La relación entre píxeles homólogos de imágenes sucesivas indica que la información de cada píxel no cambia significativamente de imagen a imagen. En la mayoría de los casos podemos afirmar que un fotograma va a ser similar al siguiente o al anterior, y lo que se suele hacer es identificar bloques con información que se repiten de imagen a imagen, se los codifica a esos bloques y se los ubica en la imagen según sea el desplazamiento que tenga o no. Por ejemplo, en esta imagen, si la chica se está moviendo, podemos asignar un bloque a esta parte y decir que el bloque tanto de la imagen A o de la imagen 1 es igual que el bloque, que es el mismo bloque, el bloque X de la imagen 1 es igual que el bloque X de la imagen 2. Esto hay muchas variables. Una de ellas es que si la cámara está fija, si la cámara está móvil, el bloque, lo podemos decir, el bloque es el mismo, pero se movió. Con lo cual, la redundancia temporal implica que la misma imagen no hace falta codificarla de nuevo y decir cuál es el valor de iluminancia y de crominancia de 16 bits de cada uno de sus píxeles, porque la imagen es la misma. Lo único que o está ubicada ahí o se desplazó, porque puede que la chica se haya desplazado, o un vehículo, o quizás hubo un paneo de la cámara. Entonces, en cualquiera de las situaciones, ese bloque no hay que
no hay que analizarlo nuevamente. En realidad se lo analiza, se lo compara. No hay que comprimirlo nuevamente. Ya lo tenemos comprimido y decimos, es el macro bloque tipo 603. Vamos, buscamos el macro bloque del tipo 603 del fotograma anterior y lo asignamos ahí. Con lo cual seguimos comprimiendo, evitando hacer muestreo de información de luminancia y de crominancia, pero ya en cuadros sucesivos. Entonces, tenemos cuadros de referencia, que son, por ejemplo, el primer cuadro es un cuadro de referencia, y luego cuadros autocontenidos, cuadros que ya están contenidos, la información de ese cuadro ya está contenida en la información del cuadro de referencia. Por ejemplo, si un cuadro se constituye a partir de ningún otro, es una información nueva, F1, por ejemplo, se habla de autocontenido, en inglés intracoded frame. Luego, si F1 lo vamos a utilizar para construir F2, un cuadro siguiente, porque esto es, por un lado, codificar, pero en el decodificador, en el software que tiene que decodificar esta información, porque no vamos a enviar todo, vamos a enviar simplemente algunos datos nuevos de cada imagen. El software tiene que saber que conocer todo en detalle dónde está la tabla, qué código, dónde está el macro bloque X, hacia dónde se movió. Bueno, todos estos datos se codifican a través de un software y hacen a la redundancia temporal y a la compresión. Por ejemplo, en el formato de MPEG-4 se utilizan píxeles, bloques, macro bloques de 16 por 16 píxeles. En el MPEG-5 o el H265, que es lo mismo, se utilizan bloques de 64 por 64, lo que posibilita incluso transmisiones en 4K. Pero vamos de a poco. Entonces hablamos de la redundancia espacial y esto sería la redundancia temporal, con la definición de macrobloques, que se los utiliza a posteriori en las imágenes sucesivas. Por ejemplo, podemos definir varios macrobloques de 16 bits por 16 bits en este cuadro, que se repiten en este. Lo único que tenemos que decir es asignarle una nueva ubicación. Pero el macrobloque definido, que es lo que me posibilitó el F1, que es el intracoded frame, que es el cuadro autocontenido, que está totalmente muestreado, que igualmente está codificado según la redundancia espacial. Este es el que lleva mucha información, muchos bits, mucho bit rate codificar. A partir de allí, las imágenes sucesivas se supone que son movimientos de las imágenes o de los cuadros autocontenidos. Tenemos cuadros autocontenidos que se codifican utilizando, por ejemplo, el JPEG, y cuadros predictivos que tienen que ver con relaciones que tienen que ver con los cuadros autocontenidos. Por ejemplo, lo que yo les decía, definir un macrobloque y qué tipo de desplazamiento tuvo ese macrobloque. Esta imagen genera un macrobloque que es nuevo, no estaba definido en esta imagen F1, pero que termina definiendo un nuevo macrobloque que se usa en la imagen, en el frame 3, en la imagen 3. Otra forma bueno,
En definitiva, por un lado hay autocontenidos, frame predictivos, es decir, se puede ya predecir que si el objeto se está trasladando a la izquierda y este apareció acá, que este bloque se va a desplazar hacia la izquierda también. Con lo cual, se puede predecir un bloque acá y analizar o predecir su desplazamiento en función de cómo está desplazándose toda la imagen, por ejemplo, haciendo un paneo de la cámara o un desplazamiento de un vehículo. Y luego tenemos otro tipo de cuadros basados en la relación que implica analizar un cuadro anterior con otro posterior para definir el tipo de codificación que se va a aplicar o de compresión que se va a aplicar al cuadro precedente. Es decir, acá tenemos cuadros autocontenidos y cuadros predictivos, pero además, si podemos hacer el análisis del cuadro siguiente y el anterior, no del actual, podemos evaluar cómo comprimir el cuadro actual en función de estos datos que van cambiando. No nos olvidemos de que todo esto es para memorizar o para guardar esta información, que es un análisis que hace el software que posibilita a posteriori la recomposición de la imagen a 25 cuadros por segundo. Esto es lo que yo les decía. Otra forma de redundancia temporal es agarrar un macro bloque y a través de un vector de desplazamiento ver cómo se va desplazando ese macro bloque y codificarlo y simplemente asignar la forma en la cual se va desplazando dentro de la imagen. Todo esto hace que los bitrates por segundo que hay que emplear para transmitir un video se reduzcan significativamente, así como hablábamos de 20 a 30 veces la cantidad de información que se tiene que enviar. Por lo cual tenemos cuadros intracode, que son los iniciales, cuadros bidireccionales, predictivos, y se van intercalando, por ejemplo, hasta que aparece un nuevo cuadro intracode, un cambio total de imagen, que lo que hace, bueno, es tener que comprimir totalmente la imagen nuevamente, armar un nuevo cuadro intracode, autodefinido, autocontenido, para analizar o para seguir comprimiendo los cuadros sucesivos. Por ejemplo, el cuadro 1 respecto al cuadro 2, respecto al cuadro 3 y al cuadro 4, no tenemos que enviar toda la información. El cuadro 1 se envía completo y luego del cuadro 2 se envía esto, del cuadro 3 se envía esto, del cuadro 4 esto. En definitiva, posibilitan rearmar la información que está en desplazamiento. Cada uno de los cuadros posibilitan armarse, ¿sí? Entonces, esto es lo que termina generando, como les dije, niveles de disminución de bit rates o de tasa de transferencia de información de 20 a 30 veces. Por ejemplo, en una videoconferencia, si tenemos una cámara que está tomando algo y luego genera un envío de información importante con un intracode o un cuadro autocontenido, y luego el resto de los cuadros a lo largo del tiempo requieren muy poca información para poder a posteriori en el sistema de reproducción armar toda la imagen, la sucesión de imágenes, porque esta es la información que se envía para
transmitir los cambios o las modificaciones que se generaron en el fotograma inicial para poder a posteriori recomponerlo. Luego también hay redundancia estadística. En algunas imágenes hay valores que tienden a repetirse más que otros, con lo cual a los valores que tienden a repetirse más le asignamos códigos más cortos, con lo cual todo el tren de bits que vamos a terminar enviando se va a ir reduciendo significativamente, porque si el 30% de la imagen está no tengo un ejemplo porque habría que analizar la imagen y la evolución, pero lo importante es que los códigos que se van repitiendo con más asiduidad se les asigna longitudes menores y a partir de allí tenemos menores tasas de transmisión de información. Bueno, obviamente hay que analizar la imagen, aquí se analizan los datos que llegan para después aplicar la codificación. Obviamente, se va analizando toda la información que tenemos, el cuadro inicial, el intracode, los cuadros siguientes, para ir asignando los valores, valores codificados que más se repiten. Y a esos valores se les asigna valores, se les asigna longitudes de palabra menores. Por ejemplo, esta imagen con la imagen siguiente probablemente tengan un cambio de información que no es más que este. No es necesario mandar de nuevo toda la información, sino que a partir del cuadro intracode enviamos toda esta información y ya tenemos el cuadro siguiente. Y así sucesivamente con la imagen en movimiento, que la terminamos armando con la información que va cambiando de cuadro a cuadro a partir del primer cuadro autocontenido que se codificó plenamente igual, considerando este cuadro analizándolo bajo la compresión de redundancia espacial. ¿Preguntas? Hasta acá vamos bien, profe. Bien. De compresión, perdón. Las generalidades, vamos a pasar a los estándares. Estamos hablando de estándares de compresión de video que son los más empleados y que también se están empleando en la TV digital. Nuevamente, cuando ustedes de pronto analizan elegir un formato de compresión, habitualmente los formatos de compresión más modernos y los nuevos que van a ir apareciendo requieren, habitualmente están más evolucionados en cuanto al software o las ventajas, por lo cual hay que analizar cuáles son las ventajas que tienen respecto al formato de compresión existente y cuáles son los costos también que implicaría su uso, porque hay algunos de estos que son gratuitos y otros que implican costos y hay que ver de acuerdo a la funcionalidad que uno le quiera dar o cuál es el objetivo, si es comercial, si es doméstico y todo esto influye a la hora de tomar decisiones. Vamos a ver que hay dos grandes grupos, el MPEG, el MPEG 2, 3, 4, son las siglas de Moving Picture Expert Group y abarcan compresión de audio y video. Y luego Video Coding Experts Group son todas las codificaciones H, 264, 265, las más conocidas.
y solamente abarcan la compresión de video. El audio lo van comprimiendo de acuerdo a otros estándares. Fíjense la importancia que le dan en general al audio en el video que están minimizando como un estándar de telefonía. Pero en realidad como el video, el audio en televisión, por ejemplo, se envía, cuando se envían las señales de retrasado, esto no requiere espacio adicional en la transmisión. Estamos hablando de evolución de estos bits en transmisiones al aire, en transmisiones de televisión al aire, no en reproducción de videos en computadora o algo por el estilo. Con lo cual implica que la información de retrasado hay que transmitirle todo. Mientras se transmite el pulso de sincronismo horizontal, se transmite el audio, el audio codificado también en digital de hasta 16 canales, así que en calidad CD, porque el audio es fácilmente codificable para la información de televisión. Dato es que los algoritmos, el software que emplean, ambos grupos son muy parecidos, incluso en algunos casos utilizan el mismo hardware para efectuar estas compresiones. Todo esto fue evolucionando a lo largo del tiempo, va a seguir evolucionando. Hay algunos estándares como el MPEG 4, el H265, que son muy usados, el MPEG 2, como estándares muy importantes. Vamos a ir viendo algunos usos, como así también las características y, bueno, también los estándares que implican en cuanto a normas que se adaptan a cada uno de estos formatos. Una cosa que vemos es que por ejemplo, cuando hablamos del MPEG-2, vamos a hablar de perfiles. Los perfiles implican diferentes aplicaciones habitualmente. Entonces uno va y elige el perfil simple o el principal o el alto. No es que podamos ir variando todas las variables, no podemos agarrar y poner 422 en la frecuencia del perfil simple o en la cantidad o en la cuantificación del perfil simple. El perfil simple ya define una serie de características que va a dar ciertas posibilidades y determinadas calidades. Porque si no, la cantidad de opciones es prácticamente infinita. Con lo cual, están definidos estándares de uso. El perfil simple es la calidad de estándar de televisión, codificación 420, y implica una tasa de envío de información de 15 megabytes por segundo. Si mal no recuerdo, la cantidad de megabytes por segundo que implicaba el estándar sin compresión llegaba a 166. Esta misma información codificada con el perfil principal ocupa el mismo espacio en megabytes por segundo, pero vemos que cuando ya incrementamos la calidad de su muestreo color, incrementa al triple la cantidad de información que hay que enviar para poderlo recuperar en forma completa en el otro extremo. Estamos hablando de calidad estándar, TV digital, pero con calidad SD. Por ejemplo, la que se utiliza en la TV digital en Argentina, cada vez que no utilizamos la TV digital, se puede utilizar 4 canales, por cada canal de 6 MHz, cada
frecuencia asignada, puede transmitir o 4 canales de señal estándar o un canal de señal HD. Cada uno de estos canales de señal estándar, cuando se utiliza 4 canales, se lo codifica habitualmente con esta norma 601 que define perfectamente las frecuencias de muestreo y las estándares de cuantificación también. Tenemos diferentes formatos y diferentes usos y diferentes, fíjense, los diferentes tipos de compresión que emplean. No emplea compresión, la compresión intraframe y la predictiva, la bidireccional se agrega en el MPEG 1, el MPEG 2 mantiene todo esto y ya es el MPEG 2 o el H262, que son similares, se emplea en la televisión estándar, en High Definition también y en los DVD. Luego apareció el MPEG 4 en diferentes versiones, luego el H263, luego el MPEG 4, como ven también acá hay otra versión posterior que agrega ventajas y mejora las calidades seguro. Ahora vamos a ir viendo. Sí. Perdón, yo me tengo que ir, tengo una reunión de trabajo, la termino de ver online en la clase, ¿puede ser? Bien, Lautaro, no hay ningún problema. Terminamos y yo subo esta información luego lo envío la información por WhatsApp y a la página. Listo, perfecto. Nos vemos. Excelente, que ande muy bien. Nos vemos el jueves. Diferentes formatos, cómo fueron evolucionando a lo largo del tiempo, aplicaciones, es algo similar a lo que veíamos recién. Y acá empezamos a ver algunas características. Los usos, el MPEG 1 orientado principalmente al CD, a guardar videos en CD. Ahí tenemos la calidad bastante baja y un caudal típico de envío de información de 1,5 megabytes por segundo. El MPEG 2 ya está más orientado a TV digital en calidad estándar o HD y vemos que emplea el multiplexado, que es tomar varias informaciones de video, de audio y de datos, codificarlas enviándolas por un solo canal, como un solo entramado. Más allá de comprimirlas, lo envía como un solo entramado. Fijémonos que los caudales son realmente variados, de 4 a 100 megabytes por segundo. MPEG 4, que es similar al H264, bueno, más allá de ser aprobado como un estándar de compresión de video por varios estándares, permite trabajar hasta con información 4K en 60 frames por segundo. Y acá nuevamente estamos con las opciones. La extensión High permite trabajar en 420 y hasta 8 bits por muestra. High 10, 420 hasta 10 bits por muestra. Mejora la cantidad de bits. 422 admite su muestreo 422 en 10 bits por muestra. Y la versión High 444 admite la codificación sin su muestreo y hasta 12 bits por muestra sin pérdida directamente. Así que, obviamente, de acuerdo al uso que uno le quiera dar a la televisión, si vamos a usarla para transmitir en TV HD, Full HD, lo que fuera, en televisión, el submuestreo termina siendo 422, así que esto serviría como para un archivo o para una producción o postproducción, pero
luego lo vamos a tener que codificar en una extensión High 422 para poderlo transmitir en teledigital. De hecho, el MPEG 4 es uno de los formatos admitidos, vamos a ver al final del día de hoy, por la TV, el formato, la TV ISDBT. Diferentes características con sus ventajas de cada uno de los formatos. Vemos que todos admiten 8 bits por píxel, por ejemplo, pero de acuerdo, en determinado nivel empezamos a tomar 9 y 10 bits por píxel, y el de máxima definición permite 11 y 12 bits por píxel. Esto habla de los macro bloques, si lo admiten o no. Obviamente hay que analizar todo esto para definir con qué formatos, por ejemplo, el 420 lo admiten todos, el monocromo lo admiten todos menos el original, el 422 lo admiten el High 22 y el 444, y obviamente el 444 solamente el 444. Esto implica softwares que dependiendo del perfil que uno elija, van a ser, por un lado, gratuitos o pagos, y de acuerdo al perfil pueden ser baratos o más caros. Dentro de este mismo, vamos a ver acá la palabra perfil. Profile significa perfil, ¿sí? El profile básico, el alto 10 y el alto que posibilita los dos formatos de cuantificación. Y de acuerdo al nivel que estemos empleando, podemos ver desde resoluciones de 128 filas por 96 líneas hasta 4K. Entonces, dependiendo de lo que uno quiera hacer, obviamente va a haber diferentes capacidades de procesamiento de señal. Vamos a requerir diferentes procesadores en la computadora, diferentes placas, y todo esto es todo lo que es televisión, audio y video de televisión, la calidad, son cadenas de procesamiento de datos donde la calidad queda definida por la calidad del eslabón más débil de esta cadena. Así que hay que procurar que las calidades estén equiparadas en toda la cadena para no estar gastando de más y no poderlo aprovechar. Nuevamente, definir el número de nivel y el perfil que estemos utilizando, porque para cada nivel, que se va a ver, por ejemplo, en el nivel 5.2, que es el máximo, vamos a poder trabajar desde Full HD hasta 4K o 4K Cinema, con lo cual vamos a poder ver también cantidades de cuadros, esto es 172 frames por segundo, Full HD en 172 imágenes por segundo, esto es cámara rápida, y así, por ejemplo, en 4K, 66 frames por segundo. Bueno, hay que hacer una evaluación de lo que realmente necesitamos, cuál es el norte, y a partir de ahí elegir qué formato de compresión vamos a emplear. No me quiero extender mucho porque también quiero incursionar en la ISDBT, así que voy a pasar rápido lo que sigue. Esto es, por ejemplo, el bitrate empleado para Full HD a 30 cuadros por segundo, empleando el nivel 4 del MPEG 4. Depende del perfil que estemos utilizando, va a ser el submuestreo, va a ser la profundidad de color y va a ser la cantidad de el bitrate, la cantidad de megabytes por segundo que vamos a requerir. Ahora, en su versión base es libre, gratuito, no válido para multigeneración, no vamos a poder hacer copias de esto. El High tampoco es no válido, ya hay que pagarlo, no es válido para multigeneración, y a partir de allí, bueno, obviamente podemos incrementar
las versiones y incrementamos los costos seguros y también las funcionalidades. Por ejemplo, en una cámara, en una GoPro Hero 5, el modelo, de acuerdo a la cantidad de líneas que estemos queriendo definir y de cuadros por segundo, va a ser la versión que vamos a tener que emplear. Obviamente, mayor calidad, mayor cantidad de frames por segundo implica en cada caso mayor tamaño de almacenamiento o menor cantidad de tiempo en la misma velocidad. El 265 es un formato más moderno que permite bloques de 64, macro bloques de 64 por 64. También definió 9 niveles, 9 perfiles y 13 niveles diferentes. Permite 4K, 8K, perdón, hasta 8K en 300 frames por segundo. Son formatos nuevos, totalmente nuevos. Todas las características del H265. En estas direcciones, nuevamente no me quiero extender, en esas direcciones van a poder ver ustedes, cuando copien este video, las diferencias entre el H264 y el H265. Si tenemos tiempo al final, vuelvo aquí y lo vemos. Básicamente, esto es H264, emplea un ancho de banda de 1 mega, y esto con mucho mejor definición es 265 y emplea mucho menos, la mitad del ancho de banda para poderlo transmitir. Luego tenemos el formato RAW. El formato RAW es un formato de compresión sin pérdidas. Ojo a este formato porque posibilita postproducción, posibilita modificar balance de blancos de lo que uno grabó. Los otros no posibilitan modificar la información que uno grabó. Requiere mayor profundidad de bits, conserva toda la información, permite modificar los valores de exposición sin generar ruido en la imagen, y esto modificar el rango dinámico en postproducción. Inconvenientes: requiere mayor cantidad de bits por segundo, un flujo de trabajo más complicado, más denso, y obviamente procesadores más potentes. Hay programas que posibilitan trabajar con estos archivos RAW. Por ejemplo, un archivo RAW convertido a JPG. Es decir, el archivo RAW nos posibilita luego convertir la información a otros formatos y hacerlo con excelente calidad. No me extiendo en esto, hay mucha información y tiene que ver con elegir hacia dónde, como les decía, este norte, hacia dónde uno apunta como objetivo del trabajo que uno viene haciendo, y con analizar los recursos con que uno cuenta, y a partir de allí definir cómo se va a trabajar. ¿Preguntas? No, profe. Bien. Pasamos a ISDBT, que tiene algunas cositas adicionales a todo lo que venimos viendo. Bien, el formato de la distribución de información de espectro, en el espectro en frecuencia del formato estándar es en 6 MHz de ancho de banda. El TV analógica, tenemos la portadora de video, toda la banda lateral de video, la subportadora de crominancia, estas son las bandas laterales solamente, porque la subportadora se transmite en el bus, y luego la portadora de audio. Hay una ventaja muy grande en el aprovechamiento del espectro en la TV digital, sea que estemos transmitiendo un canal en HD o 4 canales estándar, porque el mismo ancho de banda se lo ocupa plenamente. Acá tenemos una subocupación del ancho de banda, y esto es una ocupación plena del ancho de banda de 6 MHz
posibilitando transmitir mucha más información en el mismo ancho de banda asignado en radiofrecuencia para cada canal. Algunas características del formato ISDB: imagen digital, alta definición, podemos trabajar con barrido progresivo en 720 progresivo o en modo entrelazado en Full HD. Para conocer, para comprender cómo funciona la TV digital, tenemos que comprender lo que significa el OFDM. Vamos a comprender primero el multiplexado en diferentes frecuencias. El multiplexado en diferentes frecuencias es tener información de diferentes canales que la vamos a modular en diferentes frecuencias, F1, F2, F3, F4. Cada uno de estos canales tiene diferentes datos que pueden ser digitales y lo vamos a ir modulando en diferentes frecuencias. Entre frecuencia y frecuencia es necesaria una banda de guarda para posteriori poder recuperar esta información. Lo que hacemos en el multiplexado es ir tomando información de acá, luego información de acá, luego información de acá, información de acá, información de acá, y la insertamos secuencialmente, con lo cual la modulamos y tenemos un solo canal de información para enviar todos estos datos. Básicamente lo que hace un multiplexor es una función de este tipo. Tenemos, en función de cuáles sean las señales de los canales A y B, se va a ir eligiendo si entra el canal E0 o L1 o L2 o L3. Digamos, cuando esto sea 0,0 va a pasar E0, porque esto va a ser 1,1 y va a estar pasando, lo que está entrando por acá va a pasar para allá. Y así sucesivamente cuando vamos cambiando la codificación en los canales de selección A o B. Eso sería un multiplexor en el tiempo, multiplexado en el tiempo de diferentes frecuencias. Sea que en E0, E1, E2 y E3 tenemos diferentes frecuencias muestreando señales digitales. Lo que utiliza la TV digital es el multiplexado de diferentes frecuencias ortogonales. Esto elimina la banda de guarda. Esta banda de guarda que era requerida en el multiplexado de diferentes frecuencias, en el multiplexado de diferentes frecuencias ortogonales, que están en cuadratura, elimina la necesidad de esa banda de guarda, con lo cual termina generando un espectro de este tipo, donde fíjate que está totalmente ocupado el ancho de banda, ya que cada una de estas guardas estas informaciones baja apenas, no hasta cero, no requiere esta anulación de información para pasar a la banda siguiente. Eso lo genera a través de frecuencias ortogonales. Las frecuencias ortogonales tienen que ver con cambios de fase, algo similar o igual a lo que se hacía en la TV analógica. Entonces, la señal digital, tal cual como la queremos modular, la vamos a convertir de serie, que viene una señal digital seriada, en paralelo. La vamos a codificar digitalmente, según vimos en la clase pasada, en diferentes formatos QAM. Esto de QAM tiene que ver luego con la multiplexión en cuadratura, pero vamos a armar las constelaciones de datos digitales. En esta etapa vamos a separar la componente real de la componente imaginaria. Convertimos esta señal digital en analógico, digital analógico converter. Convertimos en analógica y la modulamos en cuadratura, lo mismo que hacíamos con la señal analógica digital modulada en cuadratura. Lo único que toda esta señal son todos los bits que
necesitamos codificar para poder transmitir la señal y armados en fases diferentes, armadas las constelaciones adecuadas, codificados en cuadratura, perdón, codificados y modulados en cuadratura se transmiten. En el receptor vamos a hacer la función inversa, recibimos, demodulamos, convertimos de analógico a digital, recomponemos, decodificamos las constelaciones y pasamos de paralelo a serial. Exactamente la función inversa es la que se hace en el demodulador de OFDM. Con lo cual, optimizamos el uso del espectro y se pueden enviar múltiples frecuencias ortogonales. Entonces, el ISDBT es un formato digital que está basado en la transmisión de este formato de frecuencias ortogonales. Tenemos 13 segmentos. Cada canal está ocupado por 13 segmentos. Ya vamos a ver cómo lo utilizamos a los 13 segmentos. El segmento 0 es para la televisión, one set, es para la televisión por teléfonos celulares. Las otras 12 segmentos, pues son 3 en total, los vamos a utilizar para transmitir un canal HD o los 4 canales SD. Ahora, cada canal de estos, cada segmento, por favor, perdón, tiene 432 portadoras. Cada canal tiene 432 portadoras con este tipo de modulación. Con lo cual, vamos a tener 5.616 portadoras por canal. 432 por 13, 5.616 portadoras por cada canal. Es decir, el canal 9, que tiene asignado el canal 29 en la TV digital, es el canal 29 y tiene asignada 5.616 portadoras para codificar la señal con el formato OFDM, que es el que emplea el ISDBT. Esto genera un montón de ventajas respecto a los otros sistemas, el europeo, el yanqui y el chino. Estamos hablando del formato japonés. Características de la modulación. Puede ser o 64 QAM, OFDM, 16 QAM, QPSK o DPQSK, o 4 PSK o 2 PSK. Transmisión jerárquica. Esto implica que la transmisión jerárquica, creo que el concepto de transmisión jerárquica creo que lo puse por acá. ¿Qué hacemos? Se transmiten, por ejemplo, en 16 QAM, pero además transmitimos en QPSK y en 16 QAM. La prioridad alta es QPSK. Al tener 4 datos nomás, vamos a poder recibir la señal donde haya una relación señal a ruido menor, vamos a poder decodificar estas cuatro fases más fácilmente que las 16 fases. Donde haya menor nivel de señal, mayor ruido, vamos a poder decodificar estas 4 fases. De manera que se transmite todo. Si no podemos decodificar el 16 QAM porque la señal ruido es baja, el sistema, por eso habla de transmisión jerárquica, el sistema va a probar recuperar la transmisión QPSK, que recibe menos información, pero no se queda sin transmisión. Esto posibilita tener una mayor cobertura, porque vamos a tener una cobertura de muy buena calidad
en zonas cercanas, menor calidad en zonas intermedias, menor calidad más lejanas y menor calidad más remotas. Y esta calidad, este último formato, es el que utiliza el celular, que en definitiva, la TV en telefonía celular, en definitiva, requiere muy poca calidad porque tenemos pocas líneas y pocos píxeles. Formato de codificación, interpolación, dominio en frecuencia, la forma en la cual está codificado. Y acá tenemos sistema MPEG-2 y la codificación de video puede ser o en MPEG-2 o en MPEG-4. La codificación de audio es en MPEG-2 y el multiplexado es en MPEG-4. Algo de eso vamos a ver en un par de minutos. Entonces, el ISDBT, DBT es el formato japonés, pero el TB es el formato brasilero y que se emplea en gran parte de Latinoamérica. Requiere o utiliza permite todas estas posibilidades. Televisión estándar en 480 entrelazado, en 4.3 o en 16, 480 progresivo en cantidad de líneas, ¿sí? En 16.9, o en 576 entrelazado, 4.3 o 16.9 en 50 Hz. También posibilita HD en 720 líneas, 16.9, o en Full HD en 1080 líneas, también en 16.9. El sistema OneSeg, que utiliza un segmento, permite en 120 líneas o 90 líneas, formato 160 por 90 o 160 por 120, o 320 por 240, 320 por 180 o 352 por 282. Estos deben ser diferentes formatos según, no sé, no lo he analizado, pero deben ser según marcas de teléfonos o quizás diferentes simplemente formas de codificación. Posibilita esto de la multiprogramación o transmitir 4 programas en calidad SD en forma simultánea o un programa en calidad HD 1080 entrelazado o 720 progresivo. Y el cambio se lo puede hacer en cualquier momento. Entonces, tenemos 13 segmentos, 6 MHz de ancho de banda. Cada segmento tiene 429 kHz de ancho de banda y ahí tenemos casualmente toda la transmisión de cada uno de los segmentos. Velocidad de transmisión 23 megabytes por segundo. Tipo de modulación jerárquica según todos estos formatos, pero nuevamente es jerárquico, con lo cual podemos ir eligiendo diferentes calidades de acuerdo a la distancia que tenemos respecto al transmisor. Diferentes formatos de TV digital, el formato yankee, el formato europeo y el formato japonés. El formato, veamos característica, alternativa de recepción en formato estándar y HD, todos. Posibilidad de transmisión de datos, está en servicio en el ISDBT, en otros casos es posible. Transmisiones en redes de frecuencia única. Esto es, por ejemplo, el ISDBT, hay una cadena de canales, de transmisores que va de Buenos Aires a Rosario, que uno puede en auto escuchando, viendo televisión, perdón, ISDBT en el mismo canal. Uno sintoniza el canal 23 y va cambiando a lo medida que va en la ruta, empleando la misma frecuencia. El canal, el formato yankee no lo permite, el europeo sí. Digo, de Buenos Aires a Rosario sintonizar el canal 23 y vas andando en la ruta y seguís viendo el canal 23 sin ninguna interrupción, por más que uno va cambiando de antenas. Algo similar a lo que ocurre con la telefonía móvil. Recepción de televisión HD móvil solamente es posible en el ISDBT y es muy buena. Recepción en telefonía celular es buena en el ISDBT, posible en el formato
europeo e imposible en el Yankee. Y el acceso a Internet es bueno en el formato ISDBT. Diferentes características. Esto de la modulación jerárquica que lo tiene el ISDBT, ¿sí? Y esto tiene que ver, miren, rendimiento de recepción entre edificios y montañas. El ISDBT es excelente, el chino es bueno, el europeo es bueno también, normal, y es malo en el Yankee. No tiene esta posibilidad de una buena recepción cuando el receptor está entre edificios o montañas. Y esto es lo mismo que la portabilidad, que es solamente posible en el sistema japonés que elegimos en nuestro país. Otra ventaja es el interleave. El interleave tiene que ver con que el ISDBT codifica la imagen, los cuadros de las imágenes, los macrobloques de las imágenes, antes de transmitirlo, y los entrecruza de manera tal que si existe una interrupción en la imagen, esta interrupción se distribuye, esto son líneas que se han visto interrumpidas, esta interrupción, cuando se recompone la imagen, se distribuye en diferentes puntos de la imagen que pueden ser casi siempre corregidos. En el caso del formato Yankee o el europeo, no tiene esta posibilidad de interleave, lo cual la falla en la transmisión se traduce en una falla en la imagen en el receptor. Diferentes ventajas del formato ISDBT: posibilidad de múltiples imágenes en calidad de SD o una imagen en calidad Full HD, transmisión de datos adicionales, TV interactiva, que implica que nos envían, por ejemplo, una encuesta y uno desde el control remoto, estando el televisor conectado a Internet, puede contestar esa encuesta y el que está en el canal de televisión que está transmitiendo recibe los datos de la encuesta, qué sé yo, una votación de qué sé yo, qué participante quiere que siga cantando, qué sé yo, y se recibe como respuesta cuál es el que quiere que siga, no a través de un teléfono, sino directamente a través de la interacción televisiva con el control remoto. Y también posibilita el sistema de alerta de emergencias, que es muy usado en Japón con cuestiones de tsunamis y ese tipo de problemas que ellos suelen sufrir como consecuencia de la naturaleza. Y acá tenemos cuál es la forma en la cual se arma la imagen. Tenemos varias imágenes que se le agrega esta middleware, el Jinga, que es el que posibilita la TV interactiva, que no la tiene la TV japonesa, sí el formato brasilero. Esto es una de las características que agregó el formato brasilero. El Jinga, un software, un middleware, un software intermedio. Luego se comprime en PEG-4 o en el 264. Esto se multiplexa según el MPEG-2 y esta señal multiplexada se transmite con el formato ortogonal de diferentes frecuencias, de modulación en diferentes frecuencias ortogonales. ¿En qué consista? 13 formatos, 428 Hz de kiloband de ancho de banda por segmento, 432 portadoras por segmento, segmento único para la telefonía, para la recepción de TV en teléfonos móviles y ¿qué más? La posibilidad de 4 canales estándar o un canal HD, y esto es por cada canal de 6 MHz que está asignado por el CONFER. Y
posibilidades, que algo ya hablamos, de formatos, de relaciones de aspecto, de cantidad de frame por segundo y de barrido entrelazado o progresivo, posibilidades del ISDBT, que posibilitan la recepción de televisión online y con cualquiera de estos formatos. El futuro de la televisión está contenido en el mejorar estos formatos de compresión y de mejoramiento del bitrate por segundo que se pueda transmitir, posibilitando 12 programas estándares en cada segmento con calidad 576 progresivo, u 8 canales en el mismo espacio, 8 canales de TV digital, en 720 progresivo o 1080 entrelazado, o 4 canales de Full HD de 1080 progresivo, o 4 canales de Full HD en 3D, o 2 canales, entrelazado esto, o 2 canales de Full HD en 3D progresivo, o hasta un canal de TV en 4K 3D en 50 o en 100 Hz de y cantidad de imágenes por segundo, audio estéreo. Realmente la evolución de la tecnología nos puede generar evoluciones impredecibles, van a estar todas asociadas seguro con no solamente con la evolución de la tecnología, sino con la definición de estándares. La tendencia es hacer, así como de pronto tenemos diferentes estándares mundiales hoy para la TV digital, la tendencia es hacer un solo estándar universal, de manera tal que haya un solo tipo de televisión en el mundo, y eso iba a estar definido para el 2020, pero se ve que no logran definirlo. Yo creo que uno de los problemas graves con los cuales se van a enfrentar es que todo este tiempo de normar y reglamentar y definir normas tiene que ver con casualmente escribir normas, con transcribirlas a formatos legales que hay que aceptar, tienen que ser aceptados internacionalmente, y mientras hacen todo esto, la tecnología ya mejoró al doble las frecuencias o al doble los niveles de compresión, algo así similar con lo que viene pasando con los celulares, que la tecnología evoluciona más rápidamente que las posibilidades de reglamentar y escribir todo en reglamentaciones administrativas que plasman en formas y en textos todas las normativas que se quieren definir. No sé si tenés alguna pregunta respecto a todo esto. No, profe, hasta ahora no. Bien. Esta es la TV digital tal cual se está usando hoy en la Argentina y en diferentes regiones del mundo. Voy a volver, espero poderlo reproducir, a la diferencia entre el H265 y el 264. ¿Dónde estaba? Tengo 2 videos, son breves. Espero poderlos reproducir y compartir contigo. Hice una prueba con otra máquina y pude, veamos si se puede.
¿Estás viendo esa imagen? Interpreto que sí. Sí, profe. Sí. Bien. Acá tenemos tres comparaciones. Una en RAW, sería RAW significa crudo en inglés. Luego la compresión 264 y la compresión 265. También habla de la cantidad de frame por segundo, perdón, del bitrate necesario. Obviamente esto es RAW. Al audio lo saco porque no agrega significativamente. Prestar atención a los detalles, brillos y perfiles de los detalles. 264, 1024 kilobytes por segundo. Fíjate el ruido que tiene esta imagen. 265, 1024, la misma velocidad en 265. Ah, está mucho mejor. Mira, no tiene ruido acá. El brillo que tiene la imagen es totalmente diferente. Vas a ver algo acá. Acá se ven los dos. Lo voy a parar en algún momento. Más allá de... bueno, ahí no se percibe bien. Ahí sí se percibe. Mira el pixelado frente a esto. Estamos hablando de la misma tasa de transmisión de bitrate, de transmisión de información. Sí. ¿Sí? Mira acá, la pureza, acá está, mira, acá se notan los cambios y acá es Sí. como mucho más pixelado. Hasta en las letras se nota. Mira el brillo mira Sí. este brillo, comparado con esto. Es realmente notorio la calidad, diferencia de calidad para el mismo bitrate, ¿no? Sí. Estamos hablando de 46 megabytes del archivo SD, luego 3,6 megabytes para la misma información que ocupa en el disco, pero esto transmitida en 1024 kilobytes por segundo, y esto 1024 ocupa casi la misma, pero con una calidad realmente asombrosa. Nuevamente, si a esta información la queremos grabar en RAW para poder modificar cuadro a cuadro la luz y qué sé yo, y mejorar y qué sé yo, ocupa mucho más espacio en el disco, pero te posibilita hacer postproducción, cuadro a cuadro, lo que quieras. Voy a poner otro video. Qué lindo que me haya funcionado, porque tenía dudas de que fuera a pasar esto. Salió bien. Sí. Tuve que cambiar de ¿cómo se llama? De explorador de internet tuve que pasarme al Chrome para poder el Google Meet solamente admite hacer esto de reproducir estas imágenes y que vos las puedas ver. El Google Meet solo admite que si tengo el Chrome, si estoy utilizando el Chrome. Y bueno, la verdad que a nivel didáctico y todo es una gran ventaja. ¿Estás viendo esto? Sí, profe. Viendo esto, es decir, unos trenes allí andando, un juego de niños. Se ve la imagen quieta, pero sí se ve como... Sí, listo. No le puse play. Ah, perdón, sí, ahí tiene. Ahí lo detuve. Bueno. Sí. No recuerdo si tiene audio. DVR. Apparently, we can count through the video data image quality of H.264 is worse due to obvious fuzzy mosaics happening from time to time. Hurry up! Habla de... H.265 video. Se ve mucho más nítida la Torre Eiffel en el H265. Una imagen pobre con lleno de mosaicos. El 264. Sí. Una imagen sin pura sería, sin detalles. 64 is worse due to obvious fuzzy mosaics happening from time to time.
On the other hand, it's pleasing to watch the H.265 video because the quality is incredibly crystal clear. Mira, Claro, sí, se renota. y esto, acá tenés una unidad en la nitidez de fondo y mira acá, pixelado por todos lados. Esto obviamente Sí. cuesta mucho más definirlo acá, observarlo acá, pero en una imagen así es realmente notorio. Any blurry image. Therefore, H.265 Mira. no doubt will be your first choice for Acá es puro. different codecs. The performance of H.265 on VVR. Bien, acá habla de el bitrate, es decir, la imagen es mucho mejor y fíjate vos que el bitrate es mucho menor en algunos casos. Claro. Esto es a lo largo del tiempo, ¿sí? A lo largo del tiempo, como acá va cambiando el bitrate. Sí. Is even impressive. Now the better image quality. But the bitrate of H.265 is obviously much lighter. H.265 is able to save at least 20% of the bitrate by average. Habla de un alto consumo, mayor consumo de bitrate, y acá habla de un ahorro de hasta un 20% respecto del 264. Of H.264. In general, with economic bitrate and better image quality, you have final reason to deny H.265 as your audio-video codec. Bien, creo que fue una clase un poco apurada la de hoy, pero bueno, quería concluir con el objetivo de la materia, poder cerrar con todo lo que es TV digital, según el formato definido en Argentina. Y bueno, cualquier inquietud, no sé si tienes alguna inquietud de lo que vimos, pero todo esto queda disponible en la plataforma seguro, pero más allá de eso, para cualquier duda antes de un examen, estoy disponible por el celular cuando decidas estudiar y rendir, con mensaje de texto o WhatsApp, lo que fuera, y si hace falta hacemos una conferencia por Google para analizar cualquier tema. Genial, profe, muchas gracias. Excelente, Adrián. Bueno, muchas gracias por tu compañía y también la de Lautaro cuando han podido cada uno. Me han acompañado para poder desarrollar estas clases que fueron algo diferente a lo de otros años. Y bueno, veamos cómo podemos seguir transitando. Por el momento está definido que los exámenes van a ser virtuales hasta todo diciembre por lo menos. Así que, bueno, los espero para poder rendir o acompañarlos en la instancia de estudio si es que los requieren. Buenísimo, profe. Nos estaremos viendo. Listo. Próximo jueves el parcial. Voy a subir al WhatsApp los temas y las condiciones también, y también a la plataforma de la universidad. Genial. Profe, una duda con el parcial. ¿Va a entrar desde codificación en binario y hasta lo que vimos hoy o solamente...? No, la temática yo la pasé la clase pasada. Sí. La tengo definida por acá, pero... Sí, que era conversión analógico-digital, cuantificación, muestreo y uno más que no me acuerdo en la hora, y el conversión digital analógica, que era lo último. Bien, lo que está en este tema del parcial 2 acá en TV Digital. Si le querés hacer una captura de pantalla, pero esto va a ir al WhatsApp también. Bien, profe, muchas gracias. Listo, Adrián, gracias. Que termines bien el día y un buen fin de semana también. Muchas gracias, profe, igualmente. Hasta luego.
Excelente, nos vemos. Hasta luego.